En 2002, cuando había un auge por el realismo en los videojuegos, véase un Elder Scrolls, véase un Hitman o un Final Fantasy, Nintendo intentó desligarse de todo eso sacando una de las entregas que más controversia generó en esos años. Tras el éxito de The Majora's Mask y la prueba de los gráficos que podría tener la consola GameCube, el juego del que vamos a hablar hoy recibió muchísimas críticas simplemente por su estilo artístico. Y es que sí, hoy venimos a hablar del Wind Waker. Hola mi gente, ¿qué tal estáis? Yo espero que muy bien para variar. Para quien no me conozca, yo soy Andrea y tengo la voz un poco tomada porque he estado malita, así que no me lo tengáis en cuenta, pero a mí la emoción me puede porque yo hoy vengo a hablaros de mi videojuego favorito, de toda la parte artística que tiene, y es que estoy encantada. Cabe destacar que si este es el primer vídeo mío que ves, yo tengo anteriormente un vídeo hablando de todo el arte del Zelda en general que recomiendo que veáis, porque hay muchas cosas que evidentemente se van a repetir que yo voy a pasar por alto para ir avanzando de manera más ágil. Y dicho todo esto, porque vamos a embarcarnos en una aventura hablando de este gran juego. Yo creo que para comenzar, lo más característico que tiene esta entrega, aparte de que evidentemente el diseño en sí es completamente distinto a todo lo que estábamos acostumbrados a ver, sin duda lo que más difiere del resto de celdas es el propio color, y es que solo por la saturación que tiene no tiene nada que ver con ningún otro juego, porque por ejemplo, aunque de un Ocarina of Time a un Breath of the Wild las formas de los personajes hayan cambiado, los colores sí que se mantienen más o menos estables, pero en este juego se destacan por esa saturación, esos colores chillones, esos colores llamativos que tienen un sentido, y es de lo que vengo a hablaros yo hoy. Y es que en el Zelda estamos acostumbrados a que haya colores más naturales, más realistas, por llamarlos de algún modo. Entonces, ¿por qué han elegido esta gama cromática para esta serie de juegos? En primer lugar, y yo creo que es obvio, es porque el estilo de los personajes es también más caricaturesco, entonces no pega tener colores realistas. Esto ocurre muchísimo en el mundo de la animación. Si nos ponemos a compararlo, por ejemplo, con un Steven Universe, un Hora de Aventuras, un La Casa Búho y cualquier serie que se os pueda ocurrir, incluso un Rick y Morty, podemos ver que los colores raramente tienden a ser naturales, tienden a ser más saturados, más llamativos, porque es un elemento que se utiliza para este tipo de contextos. ¿Y por qué se utiliza esto? En este caso en concreto es porque el estilo caricaturesco permite exagerar muchísimo las emociones, las expresiones. Entonces, si se utilizaran colores más realistas, estaríamos generando una disonancia extraña en nuestro cerebro, porque es como, normalmente se hace esto porque si por ejemplo en la vida real una persona nos da una respuesta súper exagerada, imaginaros que alguien viene y os sonríe así. En dibujitos animados pues queda guay, en animación queda chulo, pero si esto pasa en la vida real normalmente es muy creepy y da miedo. Entonces, para no crear esa disonancia en nuestro cerebro, normalmente se utilizan este tipo de colores para dejarnos claros de que es completamente fantasía. En segundo lugar, es básicamente lo que os he dicho al final, nos genera esta sensación de fantasía, de aventura, de magia, que al final es lo que esperamos que nos transmita también un juego de Zelda. Además que Nintendo quería un juego alegre con colores oscuros, eso no se puede conseguir, por eso tienden a ser brillantes, vibrantes, a mí me encantan. Y además es que estos colores vibrantes nos ayudan también a entender la personalidad de cada una de las islas, porque hay que recordar que en este juego la mayoría del tiempo lo pasamos en el mar, un mar azul completamente con ese cielo que te inspira libertad. Yo ahora entiendo perfectamente a Luffy de One Piece, y entonces está hecho también para destacar estas islas y la personalidad de ellas incluso antes de que desembarques, porque por ejemplo tenemos la isla Taura, nuestra ciudad de procedencia, en los cuales tenemos tonos cálidos que lo que nos están transmitiendo es como ese confort del hogar, como aquí vamos a estar bien, aquí no va a pasar absolutamente nada. Lo mismo ocurre con la isla del dragón, que por el exterior se podría decir que es más o menos similar a la isla Taura, pero una vez que nos adentramos en el interior del volcán, evidentemente estos tonos son cálidos, pero cálidos me refiero que son rojos completamente, que sirven para transmitirnos esa sensación de calor y energía. Y aunque este último ejemplo nos haya resultado obvio, también pasa lo mismo con la isla del diablo, que es también donde se encuentra la base de Ganondorf y todo. ¿Y qué pasa con esta isla? Es muy peculiar, y es que es la única isla que no tiene ningún tipo de aspecto natural, que es lo que tienen en común el resto de las otras, porque según nos acercamos, y es que además es la segunda isla que visitamos porque tenemos que ir allí para recuperar un montón de cosas, podemos ver que es básicamente un gran bloque de hormigón que nos transmite frialdad, que nos transmite que esa isla no es natural, que no debería estar ahí, que lo que hay dentro no es bueno, porque no está englobado dentro del resto del paisaje. Y de igual modo, otra isla que destaca, pero en este caso para bien, sería la propia isla del Castillo de Hyrule, que es un punto, una mancha blanca en mitad del mar, que como yo os comenté en el otro vídeo, sirve para representarnos pues realeza, deidad, gloriosidad, pureza, todas esas cosas. Y por último, el tercer punto de por qué el color de esta entrega es así, aparte esta charla misteriosa que os he dado de por qué el color es así, de por qué lo han elegido para que todo el entorno sea igual y bla bla bla, que todo eso es cierto, aparte de eso también se han utilizado esta serie de colores para poder suplir o ocultar las carencias de resolución que tenía esta consola y este juego cuando se estrenó, porque sí que es cierto que aunque la GameCube tenía un procesador evidentemente más potente que el de las anteriores consolas de Nintendo, si lo comparamos por ejemplo con las consolas que tenemos al día de hoy, el procesador pues daba para lo que daba, o sea
sea que tampoco le podías pedir peras al olmo. Entonces, para ocultar estos problemitas con la resolución, la elección de estos colores es muy inteligente, porque imaginad que tenéis problemas de resolución y toda la pantalla o todos los elementos son muy oscuros y muy realistas. Imaginad que tenéis que encontrar una puerta, un tesoro, un personaje súper importante. No lo vas a ver porque no va a destacar, porque la resolución no te va a permitir saber que ese personaje nítidamente es a donde tienes que ir, dado que no puedes hacer grandes contrastes, por ejemplo, entre luces y sombras. Que sí, que vosotros me diréis, bueno, Andrea, pero el resto de juegos del Zelda tampoco tenían una gran resolución y los han hecho de este modo. Yo os daré la razón porque es así, pero es cierto que no querían quedarse como con esta estética más retro, más digamos con poco calidad, poca resolución de los personajes, porque a ver, si nos fijamos en el Zelda de Ocarina of Time, realmente son triángulos y un cubo porque es lo que podían hacer en el momento. Ellos querían que los personajes estuvieran más definidos, aunque no entraran dentro de este concepto de realismo del que os he hablado al principio. Entonces, para llegar a un punto intermedio, decidieron renderizar un poco más estos personajes para a la vez ayudarse de esta gama de colores para, vale, pues si tienes que coger este objeto, por ejemplo, una flor bomba es azul eléctrico y normalmente destaca en una pradera verde. Y del mismo modo pasa con un montón de puertas, de cofres y de cosas que hay que hacer en este juego. De todos modos, el propio juego tiene una ayuda de que te marca como con una flecha las cosas con las que puedes interaccionar. Y quiero recordar que también con el gancho te ponía como, vale, aquí sí que puedes lanzar. O sea que el propio juego también te da ayudas para paliar un poco esas carencias que tiene. Y eso sería todo lo que entraría dentro de la categoría del color. En otros aspectos artísticos que a mí también me interesan mucho, sería por ejemplo la utilización de orbes que también se utilizan en otros juegos. Y es que tenemos 3, igual que la Trifuerza, igual que nuestros 3 personajes protagonistas. Ya sabéis que el 3 en este juego es un número repetitivo y bastante simbólico. Y los colores de cada uno de estos representan exactamente lo mismo que las personalidades de nuestros protagonistas, como ya os comenté. Porque en primer lugar tenemos el orbe de Din, que es rojo, que representa fuerza, representa poder. Tenemos el de Faroe, que es verde, que representa valor. Y tenemos el de Nayru, que es azul, que representa sabiduría. ¿A qué nos sonará esto? En cuanto a la forma de los personajes, como ya os he dicho, no me voy a centrar en los personajes protagonistas porque al final resultan iguales en todos los juegos, pero sí que es cierto que podemos ver los mismos patrones repetidos o incluso algunos nuevos en este juego. Empezando por las formas circulares, ya dijimos que esta gente normalmente nos inspira confianza, nos inspira confort, porque transmiten como esta calidez. Y 2 ejemplos muy representativos de este juego serían la abuela de Link y Tetra, que tienen esa carita ahí redondita, toda mona y achuchable. Luego, con formas más angulares y puntiagudas, tendríamos a los villanos, tendríamos a la gente como que no es de fiar, en el cual entra evidentemente Ganon, como ya os comenté, pero también los Moblins y los Bokoblin. Y luego tenemos una categoría especial que a mí me hace mucha gracia, que yo voy a llamar personajes proporcionalmente desproporcionados, pero son aquellos personajes que tienen solo como una de sus facciones o algo de su cuerpo completamente desproporcionado en relación al resto del cuerpo. Y normalmente tienden a tener este toque como humorístico o de no seriedad dentro del juego. El ejemplo más claro y el que creo que a todos se nos puede venir a la cabeza más rápidamente sería Videl, este vendedor ambulante con la cabeza de un coco. Luego otro ejemplo evidentemente que creo que también es muy claro sería Tingle, con esa cabeza cono y ese cuerpo escombro que me trae. Y luego dentro de esta categoría se incluye una serie de villanos, lo podemos llamar así, pero que en verdad son humorísticos porque literalmente no tienen a single thought en esas mentes, que serían los chuchus, con esa forma que parece Wobbuffet de los Pokémon. Y es que al final esos villanos los matas de un golpecito porque es que son completamente ridículos, pero bueno, son graciosos y te dan ahí su juguito, es gracioso. Otra cosa que me gusta mucho dentro del aspecto artístico de este juego es como todas las referencias culturales que tienen dentro de él. Aquí dentro entra también claramente la parte mitológica. Esto lo podemos ver por ejemplo en Baloo, ese dragón que conocemos al inicio del juego, que es alargado, es estilizado, que está gordito porque no se puede mover, pero realmente no es un dragón occidental como el que podemos estar acostumbrados a ver en Juego de Tronos o en La Casa del Dragón o en cosas así. Realmente está representando un dragón de la cultura oriental, primero porque como os he dicho podemos ver que está muy estilizado y segundo también por la ornamenta que tiene en su cabeza, que hace referencia a un montón de dragones de esta mitología. Otro ejemplo de esto claramente serían los Koroks, que a mí me parecen adorables. En el Breath of the Wild y en el Tears of the Kingdom me ponen nerviosa porque son inútiles, pero en este juego me encantan, o sea, era una de mis partes favoritas, que son estos guardianes del bosque, así en modo de criatura espiritual guardiana del bosque, que se utiliza un montón en el folclore japonés. Y luego otro ejemplo sería la forma de los sabios. Por ejemplo, Medley tiene esa forma así como delicada y más grácil porque significa que está conectada a un nivel espiritual con los dioses. Para terminar, yo quería destacar otras 2 cosas muy importantes para mí. Una de ellas es este gran elemento que recorre todo el juego, que o lo amas o lo odias, pero es este inmenso mar azul. Y es que a mí me encantaba que hubiera un montón de misiones secundarias o islas secundarias que no hacía falta descubrirlas ni siquiera, pero que tú podías ir ahí a pasar un rato simplemente por el hecho de descubrirlas, de ver qué hay dentro. O sea, yo recuerdo perfectamente el momento en el que descubrí las islas de fuego y de hielo, esas islas hermanas, esas islas gemelas, que a mí me parecía ese diseño la cumbre de la originalidad, o sea, es que era genial. Luego también, si no recuerdo mal, si la encuentro os la dejaré
dejaré por aquí, había una isla que estaba conformada por estos cubos de metal que luego tú movías en las mazmorras, pero a mí esa isla me hacía muchísima gracia porque es como a quién se le ocurre la idea de meter aquí literalmente bloques. Entonces pues eso, simplemente tener la posibilidad de descubrir ese gran mapa, a pesar de que a lo mejor no hiciera falta para el desarrollo del juego, a mí me parece uno de los puntos más importantes a destacar de esta entrega. Luego, por otro lado, quiero hacer una mención especial a la persona creadora del diseño del personaje de Majarón Rojo. O sea, ese barco es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me parece una de las cosas más bonitas que se han hecho nunca. Es que me encanta que sea rojo, me encanta que sea cuadrado, haciendo ver que es una persona anciana y que es una persona como sabia, poderosa. Me encanta todo el concepto de ese personaje, me encanta, o sea, mis dieces. Y por último también a destacar que a mí lo que más me gustaba de este juego cuando era niña era poder tocar la batuta, porque a mí la ocarina me encanta, sí, era graciosa, pero esa batuta, esa gracilidad, que poco hemos hablado de que esto se creó porque claro, en este juego dependes mucho del viento, entonces es como más representativo del movimiento del viento el mover una batuta que el tocar una ocarina. Y la banda sonora es de lo mejor que he escuchado yo en mi vida, sobre todo la de la Isla del Dragón, esa ya es espectacular. En resumen, Nintendo se arriesgó haciendo una de las entregas más raras de toda la saga y aunque al inicio recibiera un montón de críticas, a día de hoy yo creo que es uno de los juegos más queridos y más valorados que tiene la franquicia. Además, no lo he querido desvelar hasta ahora, pero yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, y es que el haber realizado este diseño de personajes y haber elegido esta gama de colores hace que este juego sea completamente atemporal, porque bien podríamos jugar a día de hoy y podemos pensar que es o un juego indie o simplemente un estilo más nuevo y más fresco, dado que se ha mantenido muy bien a lo largo de los años. Yo seguiré esperando pacientemente a que hagan una remasterización de este juego para que yo pueda jugar en la Switch, porque ya sé que la sacaron para la Wii U, pero chicos, hay que ser sinceros, ¿quién a día de hoy conocéis que tenga la Wii U? Quiero decir, gente habrá, porque hay de todo en esta viña del señor, pero no me vais a negar el dato de que es una realidad de que hay más gente a día de hoy que tiene una Switch en su casa y que no se compró la Wii U en su momento que gente que tenga la Wii U simplemente para jugar al Zelda. Es así, entonces yo por pedir pido y por quejarme me quejo. Pues sí, pues quiero que lo vuelvan a remasterizar, no creo que sea tan difícil. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, os animo a que os suscribáis porque a mí me ayuda mucho. Os dejo también mis redes sociales, tanto mi cuenta personal como mi cuenta de dibujos, por si queréis ir a bichear el dibujo que acabo de hacer, que como siempre, si queréis estar enterados, pues seguidme por mis redes. Ya es vuestro turno, ¿qué opináis de este juego? ¿De qué entrega del Zelda queréis que hable la próxima vez para continuar esta saga que nos estamos marcando? O si queréis que hable de algún otro videojuego en general, que yo encantada. Dejádmelo todo en comentarios, que yo como siempre os leo. Por mi parte, poco más que añadir, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!